Hola, gracias por estar un día más aquí en este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayra Cisneros y hago estos tipos de videos para llevar un poquito de la palabra de Dios a tu vida y un poco también de mis experiencias a través de mi caminar en Cristo. Y bueno, pues si te gustan este tipo de videos, ese tipo de temas, suscríbete, ¿verdad? Dale like a este video, activa la campanita y también deja comentarios que me gustaría estar leyéndolos y comparte, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de noviazgo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de online dating o citas, ¿verdad? En línea. Entonces, pues con eso vamos a comenzar. Bueno, pues como jóvenes cristianos o a veces un poquito ya más grandes, ¿verdad? Hacemos la pregunta de que si es bueno dating, salir en citas, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Realmente no hay como un versículo o algo que habla acerca de específicamente del noviazgo o de dating, ¿verdad? Pero, ¿verdad? También sí nos da un tipo, el hecho de que no nos lo diga exactamente, de todos modos sí nos da como una certain guidelines de cómo es que nosotros tenemos que tomar este tema, ¿verdad? Entonces, pues hablando de eso, ¿verdad? Quería hablarles un poquito de mi experiencia, ¿verdad? De online dating, porque pues sí lo experimenté y me metí, ¿verdad? Como estaba comentando en unos videos anteriores, de que a veces te llega esa desesperación de que estás tú diciendo, pues ya me estoy quedando soltera y no llega nadie, estoy teniendo fe, esperando en Dios, pero nada pasa. Entonces nos desesperamos y no tenemos la confianza en Dios y a veces hacemos cosas en cual en este caso yo lo hice sin consejo, ¿verdad? De oración o de estar mirando a ver si es algo que Dios quiere que yo haga. Entonces, pues sí lo hice y la verdad tuve una mala experiencia. Por eso, pues a veces siento, ¿verdad? Que no es que este video no es para decir si online dating es malo o es bueno, pero simplemente quiero hablarlo a través de la Biblia y un poquito de mi experiencia con eso. Y pues sí conocí una persona, estuvimos formando una relación, pero pues salió, ¿verdad? De que esa persona, ¿verdad? Todo lo que se supone que era mentira, ¿verdad? Y empezando con su nombre. Entonces es muy importante que si vas a hacer esto o estás tratando de hacerlo, lo pienses muy bien y sientas que sea algo de Dios. Muchos cristianos, ¿verdad? O jóvenes, mujeres, hombres, ¿verdad? Se hacen esta pregunta de que si es bueno como cristianos, como creyentes, a hacer o meterte en online dating, en citas en línea para conocer a alguien. Y yo pienso que esa es como una pregunta un poco más chica dentro de una pregunta más grande o de un tema más grande, que sería, ¿verdad? El noviazgo en general y cómo es que uno tiene que llevar con exactitud. Y, ¿verdad? Unas preguntas que tú te deberías de hacer en cuanto a eso, si tú quieres o piensas o estás como sintiendo hacerlo, es primeramente, número uno, es cuál es tu motivación en hacerlo. ¿Qué es lo que te está motivando, verdad, en hacerlo? ¿Te está motivando el hacerlo porque ya oraste, verdad? Porque es algo que tú sientes de Dios. Es tu motivación, es porque sientes de Dios, verdad, que quiere que Dios que te salgas de tu zona de confort y hagas algo. O es porque estás desesperado, sientes que ya Dios se tardó, que a lo mejor tú tienes, ¿verdad?, que hacerlo porque si no te vas a quedar soltera, porque ¿cómo voy a conocer a personas en mi iglesia si no hay jóvenes o tengo que estar yendo a diferentes iglesias para conocer a grupos de jóvenes, para conocer a nuevas personas? Entonces es muy importante esta pregunta que tú te hagas, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación en hacerlo? Miramos de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Podemos saber y entender que Dios, ¿verdad?, obra de unas maneras súper a lo que nosotros, ¿verdad?, no podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Entonces Dios a veces nos llega sorprendiendo y Él puede usar, ¿verdad?, y puede mandarnos a nuestra persona con la que nos vamos a casar de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Muchas diferentes maneras que a veces ni siquiera nosotros tenemos que buscarlo, ¿verdad? Entonces Dios nos sorprende de gran manera mirándolo, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? A veces podemos
desesperarnos porque escuchamos, ¿verdad? En nuestras comunidades, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? O en mismo iglesias, ¿verdad? En nuestras familias también, ¿verdad? Escuchamos, pues, cuándo te vas a casar, pues, dónde está el novio, o cuándo vas a formar una familia. Y luego tú les dices, no, pues, yo estoy esperando en Dios. Y luego a veces te empiezan a decir, bueno, pero es que a lo mejor tú no estás haciendo para buscar esa persona, o tienes tus estándares muy altos, o, ¿verdad? O a lo mejor no estás haciendo lo suficiente para poder salir y conocer a personas, ¿verdad? Y por eso a veces nos llega como esa desesperación y nosotros como que queremos buscar, ¿verdad? O a lo mejor nos están diciendo, no, pues es que sal y ve como esos grupos de jóvenes. Y a veces, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Qué hacer, ¿verdad? Porque a veces en muchas de las iglesias, ¿verdad? No hay jóvenes y por eso es que nos llega, yo creo, eso en nuestros corazones de a lo mejor salir y conocer como en otros grupos de jóvenes, en otras iglesias, o incluso como estamos hablando en este video, ¿verdad? En online dating y conocer personas diferentes. Y claro, sí hay este tipo de apps, ¿verdad? Para online dating, que sería para cristianos, pero el hecho de que personas se metan, ¿verdad? En esos apps no significa que vayan a ser realmente genuinamente cristianos y ellos estén buscando lo mismo que tú. Entonces es muy importante, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Que primero tu motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás realmente tú sintiendo el Espíritu Santo? Tú ya te pusiste a orar, ¿verdad? Y meditaste, si estás pidiéndole consejo a Dios, si estás realmente sintiéndolo el Espíritu Santo, que es algo que el Espíritu Santo, que Dios está diciendo tienes que hacerlo, o simplemente lo estás haciendo porque estás desesperada y porque ya no tienes fe de que Dios te va a traer a esa persona indicada para tu vida. Y nosotros podemos mirar, ¿verdad? Que realmente Dios obra de diferentes maneras para diferentes personas, ¿verdad? Porque cada una de las personas, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? En general, en el mundo entero, todos tenemos vidas diferentes y Dios puede obrar de grandes maneras y Él nos sorprende, ¿verdad? Nosotros a través de la Biblia podemos ver cómo con diferentes, ¿verdad? En diferentes historias, cómo es que Dios puede usar a veces herramientas, ¿verdad? Que podría ser el online dating o de otra manera. Pero esas simplemente son herramientas y tú tienes que estar seguro de que eso es lo que Dios quiere para ti. Y si no estás seguro, entonces mejor espérate y ten paciencia y deja que Dios te guíe y ponte a orar, ¿verdad? Entonces, mirando, ¿verdad? A través de la Biblia, nosotros podemos mirar dos tipos, ¿verdad? De ejemplos en la Biblia de cómo es que Dios trajo, ¿verdad? Una pareja a una cierta persona. Nosotros si meditamos y miramos, ¿verdad? En la vida de Ruth, ¿verdad? Cómo es que ella fue una mujer, ¿verdad? Que amaba a Dios, ¿verdad? Que primeramente tenía alguien en su vida que la instruía, que la llevaba a buscar de Dios, ¿verdad? Y podemos ver en su historia que a lo mejor ella fue una persona que hizo unas cosas que podríamos decir en su tiempo hoy escandaloso, ¿verdad? Porque podemos mirar y analizar cómo es que ella, por el consejo, ¿verdad? De Noemí, ella como tuvo una iniciativa, ¿verdad? Hacia vos, ¿verdad? Tuvo una iniciativa para que esa relación pudiera florecer, pero eso ya era algo que Dios quería que pasara, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ella tomó iniciativa, ¿verdad? Hizo algo escandaloso para su tiempo, pero todo, como dije una vez más, todo lo que hizo, lo hizo siguiendo consejo de alguien que estaba conectada con Dios, de alguien que ella sabía que quería lo mejor para su vida, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dar nosotros a mirar de que, claro, Dios hace cosas, ¿verdad? De maneras diferentes en cada persona, y como Ruth, ella tuvo la iniciativa, ella lo hizo y ella fue, pero siempre siguiendo el consejo de alguien y de Dios también. Entonces, si nosotros lo podemos mover como hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Podemos pensar que el tomar iniciativa podría ser el maybe salir a visitar un grupo de jóvenes, ¿verdad? En otra iglesia o online dating, ¿verdad? Eso es una iniciativa, pero ya miraron cómo fue que Ruth lo hizo, pero lo hizo por el consejo de alguien que estaba conectada con Dios. Ahora, si miramos algo diferente, ¿verdad? Nosotros, si miramos la vida de Isaac, ¿verdad? Él esperó en Dios. Nosotros podemos mirar que Dios, básicamente, ¿verdad? Él le dijo, mira, con esta persona te vas a casar, y él le llevó a su pareja, ¿verdad? Él no buscó, Dios se lo llevó a él
¿verdad? Su pareja. Y entonces nosotros si podemos analizar, ¿verdad? Estas dos historias de la Biblia, podemos ver, ¿verdad? Que por los dos tipos de situación, aunque fueron diferentes, ¿verdad? Esas dos situaciones resultaron en matrimonio, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Podemos ver que fueron matrimonios que fueron bendecidos por Dios y fue algo que Dios quería para sus vidas, porque a través de esos matrimonios nacieron hijos que optimadamente, ¿verdad? Fueron y terminaron siendo descendencias de Jesús, ¿verdad? Que porque por los hijos que ellos tuvieron, ¿verdad? Nació Jesús. Entonces nosotros podemos mirar que no es como que haya una forma correcta simplemente de cómo es que nosotros vamos a encontrar a nuestra pareja, ¿verdad? Sino que Dios nos sorprende y Él utiliza a veces herramientas y Él a veces nos dice espera y nos las trae. Entonces, ¿verdad? Todo depende en cómo es que lo que Dios quiere para nuestras vidas, y miramos que a través de estas dos situaciones, aunque fueron diferentes, terminaron en matrimonio, ¿verdad? Y fueron bendecidos y vino, ¿verdad? A través de estos matrimonios, de estos hijos, vino Jesús. Fue algo bendecido y, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que no importa de qué manera, pero que mientras nosotros estemos, ¿verdad? Conectados con Dios y siguiendo, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros y no simplemente tomando nuestras propias decisiones porque pensamos que está bien o porque todo lo demás lo están haciendo o por esto o por aquello, ¿verdad? Pero sabiendo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? El consejo de Dios hacia nuestras vidas, escuchando la voz de Dios palpante hacia nuestras vidas de lo que Él quiere, porque necesitamos entender que Él es nuestro creador, que Él nos hizo, nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor para nosotros no precisamente va a ser lo que nosotros vamos a querer para nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? La pregunta que tienes que hacer es, ¿cuál es tu motivación? ¿Verdad? Porque quieres estar como dating, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación, verdad? Entonces, yo pienso que no es entre si tú haces mucho por conocer a esa persona o si no lo haces, sino que simplemente que tu vida tú la vivas en fe y vivas creyendo que Dios, ¿verdad? Tiene el control y que Dios, ¿verdad? Te va a proveer, ¿verdad? Que Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Él conoce, ¿verdad? Nuestras necesidades, lo que nosotros queremos más que a nosotros mismos. Él conoce nuestro corazón y entender que Él tiene el control, ¿verdad? Y primeramente, ¿verdad? Buscar todas las cosas, ¿verdad? De su justicia, ¿verdad? Buscar su palabra, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entender eso, que esté tan entendido, tan palpante en nuestras vidas, y eso nos va a asegurar, ¿verdad? Y entender que Él tiene el control y no tomar malas decisiones, no hacer cosas por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino dejar que Dios obre en nuestras vidas. Si eres una persona, ¿verdad? Que estás buscando a cada momento a Dios, que todos los días, ¿verdad? Estás buscando de su presencia. Si eres una persona que está siendo obediente hacia la palabra de Dios, a la voz de Dios, la escuchas, ¿verdad? Si estás sirviendo en tu iglesia, en tu ministerio, si estás siendo proactivo en la obra de Dios, ¿verdad? Y si no tienes temor ni miedo, ¿verdad? No deberías de tener temor ni miedo de que no estás haciendo lo suficiente, porque tú sabes que tú estás en el camino correcto, tú sabes que tú estás escuchando la voz de Dios, siendo obediente, teniendo fe y sirviendo para la obra de Dios, y todo a su tiempo llegará. Y Dios, ¿verdad? Está hablando mucho a mi vida, ¿verdad? Con esta experiencia que yo tuve, ¿verdad? Y Dios me estaba diciendo, si tú eres obediente a lo que yo te estoy diciendo, si tú me buscas, si tú estás realmente con un corazón agradecido ante mí, si tú realmente me amas, si tú entregas tu vida por completo a mí, me buscas, te sumerges, ¿verdad? No tienes por qué estar pensando en eso. Yo puedo hacer todo, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que te puedo traer, ¿verdad? A esa persona sin esas cosas. ¿Qué piensas? ¿Que yo no tengo poder? ¿Que porque me quieren poner en una caja chiquita, verdad? A Dios siempre lo queremos poner en una caja chiquita pensando que solamente puede hacer una cosa, ¿verdad? Pero Dios me decía a mí, Dios me hablaba, ¿verdad? ¿Quién piensas que yo soy? Que yo no tengo el poder, ¿verdad? De traerte a esa persona sin eso, sin aquello, ¿verdad? Sin tu necesidad de estarte afanando en eso. Si Él puede, ¿verdad?
vestir a los pájaros y darles de comer, cuanto más no me va a dar lo que yo necesito. Entonces es lo mismo que Dios quiere hablar a tu vida hoy, que tú tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Él, que Él quiere lo mejor para ti, y cuanto más Él no podría hacer, ¿verdad? Él no está limitado a lo que nosotros pensamos, Él no está limitado a nuestros pensamientos, Él no está limitado a que nosotros decimos, no, pero ¿cómo lo voy a encontrar? En mi trabajo no hay nadie, en mi escuela no hay nada, en la iglesia no hay. Dios no está limitado a eso. Dios te sorprende de muchas maneras. Y es que tú tienes que tener confianza y tú tienes que buscarlo y entender que Él te va a proveer en su debido tiempo, y no desesperarte, y simplemente confiar en Él y buscar en Él y, ¿verdad?, estar sirviendo en su obra, ¿verdad?, estar siendo productivos, ¿verdad?, en el reino de Dios. Entonces, con eso no te estoy diciendo realmente que online dating sería como malo, pero sí te estoy diciendo que si tú tienes el sentir, ¿verdad?, de hacerlo, tienes que estar seguro que es algo que Dios te está diciendo que hagas, y no solamente lo hagas porque tú piensas o porque tú quieres, ¿verdad? Porque si Dios, ¿verdad?, quiere a una persona en tu vida, nada, ¿verdad?, va a pasar, nada puede detenerlo, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, si Dios quiere a esa persona, una persona específica en tu vida, nada va a detener el propósito de Dios para tu vida. Tienen que entender que Dios es más grande de las cajas, ¿verdad?, que donde nosotros los podemos poner. Entonces, ¿verdad?, eso es, ¿verdad?, algo que yo quiero, ¿verdad?, que ustedes tengan muy en mente y lo entiendan. ¿Verdad? Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos imaginar, y Él puede traer a las personas correctas, ¿verdad?, a nuestras vidas de maneras que ni aún nosotros podemos imaginar en el tiempo correcto. Él sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo en tu vida, aún en cada detalle. Él sabe lo que está haciendo, aunque sea un detalle, lo más pequeñito que pueda hacer, Él sabe y Él tiene el control, ¿verdad? Y si nuestro enfoque no debería de estar, ¿verdad?, en que si estoy haciendo lo suficiente para conocer a esa persona o no, sino nuestro enfoque siempre debería de ser en la búsqueda de Dios y en obedecer su palabra. Entonces, ¿verdad?, todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer por fe. En Romanos 14, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Y si tú lees todo ese versículo, el contexto de este capítulo, ¿verdad?, estaba hablando, ¿verdad?, de cómo es que Pablo les estaba enseñando, ¿verdad?, estaba hablando de la comida, ¿verdad?, de cómo es que ellos, ¿verdad?, ciertas comidas las consideraban impuras, y él estaba diciendo, ¿verdad?, que todo lo teníamos que hacer por fe, ¿verdad? Entonces, si estás comiendo comida, ¿verdad?, él estaba diciéndole, si estás comiendo comida que causa a tu prójimo caer, entonces lo que comes, ¿verdad?, no es hecho por amor, ¿verdad? Entonces, y también estaba diciéndoles, ¿verdad?, si estás comiendo y tu conciencia, ¿verdad?, no te juzga, entonces eres bendecido. Y también les estaba diciendo, si estás comiendo, pero lo que estás haciendo es en duda en que si está bien o está mal, entonces no estás haciéndolo por fe. Y todo lo que proviene de lo que no es por fe, entonces es pecado. Entonces, este contexto, ¿verdad?, ellos estaban hablándolo por la comida, pero nosotros lo podemos poner, ¿verdad?, en cada área de nuestras vidas, de que si nosotros estamos haciendo algo y estamos dudando de que si está bien o está mal, entonces lo estamos haciendo en pecado. Y en esta hora yo te estoy diciendo, si tú estás teniendo ese pensamiento de hacer o de meterte en una app y hacer online dating, y tú tienes duda y no tienes realmente esa certeza en tu corazón de que es algo que Dios quiere que hagas tú en tu vida, entonces lo estás haciendo como dice aquí, ¿verdad?, en Mateo 14:23, ¿verdad? Lo voy a leer. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que si estamos haciendo algo sin fe y estamos dudando de que es algo que Dios quiere para nuestras vidas, es pecado. Entonces yo te animo, ¿verdad?, una vez más a que tú te hagas esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación antes de tomar una decisión? Hablando, ¿verdad?, de online dating, ¿verdad? Pregúntate una vez más si tu motivación es correcta.
si tienes dudas en que si es lo correcto para ti o si es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Te animo a que te hagas esas preguntas en tu vida. Y claro, sí, online dating podía ser, ¿verdad?, una herramienta que Dios quiere que alguien use en su vida en este momento. Puede que a lo mejor Dios quiere que tú, ¿verdad?, lo uses, pero tienes que estar seguro y tienes que buscar de Dios y escuchar su voz si es lo que quiere que lo hagas. Porque no puedo decir exactamente que online dating es malo, porque yo he conocido, no en persona, pero es mirado, ¿verdad?, que personas sí se han conocido online dating y son cristianos y están casados y viven felices. Pero yo, en mi experiencia, como les dije, no fue una buena experiencia y no fue para mí. Y puedo decirlo que lo hice pecando, ¿verdad? Porque lo hice dudando, porque lo estaba haciendo con una motivación que no era la correcta. Y eso me causó y me llevó a muchos dolores, ¿verdad?, en mi corazón, a pasar por malos tiempos. Entonces por eso yo les quiero decir y les quiero dar, ¿verdad?, ese ánimo, que si tú tienes pensado hacer eso, tú te hagas esas preguntas. ¿Cuál es tu motivación? Y si es lo que Dios quiere, si te sientes que es lo que Dios está llamando a tu vida, o si simplemente lo estás haciendo por una desesperación de que ya sientes que te vas a quedar sola. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Y si Dios te dice que si puedes, ¿verdad?, hacerlo, pues es su propósito, ¿verdad? Pero si Dios te está diciendo que no, que tienes que estar buscando lo más, entonces busca lo más y métete más con Él y entiende, ¿verdad?, que Él tiene el propósito y que Él nos sorprende de maneras muy, muy extraordinarias, maravillosas, que ni siquiera nosotros podemos entender cuál es el propósito para nuestras vidas. Y si tú estás, ¿verdad?, como queriendo hacerlo, pues pida a Dios, ¿verdad?, consejo, busca a alguien, así como Ruth buscó, ¿verdad?, tuvo esa persona, ¿verdad?, Noemí, que estuvo con ella y le estuvo liderando, le estuvo dando consejo, y ella lo hizo, ¿verdad?, porque era algo que Dios quería. Entonces tú tienes que buscarte de esas personas como Ruth lo hizo, que se buscó de ese líder, ¿verdad?, que ella tenía, y buscó que la amaba, ¿verdad?, y que estaba conectada con Dios. Cualquier decisión que nosotros podamos tomar, ¿verdad?, en nuestras vidas, ya sea lo que vamos a estudiar, lo que Dios quiere que trabajemos, nuestro ministerio, nuestra visión, todo, ¿verdad? Todo lo que sea importante, hasta lo más mínimo, nosotros tenemos que pedir consejo y ir, ¿verdad?, a los pies de Cristo y decir en oración, ¿verdad?, que Dios, guíame, Dios, ¿qué es lo que quieres tú para mi vida? Que no sea mis propósitos, que no sea lo que yo quiero, sino que tu propósito sea hecho vivo en mi vida. Y yo sé que a veces podría ser muy fácil decirlo, y cuando ya se trata de hacerlo es algo más difícil, pero ser obedientes, porque eso es lo que Dios está buscando de nosotros, obediencia ante Él, ante su palabra. Y Dios tiene el control, y Dios te va a dar a la persona correcta, indicada, en el momento correcto e indicado, en el que Él quiere y no en el que tú estás deseando que pase, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero dejarles hoy, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, un poquito diferente, ¿verdad?, porque casi no se habla de esto, pero me gustaría y espero que este video, ¿verdad?, les haya dado un ánimo de que Dios tiene el control, de que simplemente tienen que buscarlo a Él y dejárselo todo a Él y ser obedientes, y una claridad si estaban pensando en hacerlo o si ya lo hicieron. También entender que a veces Dios nos deja pasar por cosas porque Él quiere que haya crecimiento en nuestras vidas, y verdad que aunque cometamos errores en nuestras vidas, lo importante es aprender de ellos y, verdad, pedirle perdón a Dios. Y Dios siempre está escuchando y siempre está, verdad, queriendo lo mejor para nosotros, y está con los brazos abiertos esperándonos. Y eso es lo más importante, verdad, no caer, si nos caemos, verdad, volvernos a levantar y, verdad, amando a Dios. Y con eso los quiero dejar. Espero que una vez más les haya dado una claridad y les haya dado un ánimo en este tema, y los amo mucho en Cristo, y los espero para el próximo video.